Hola a todos, gracias por sumarse a la charla de Kerberos Keyless Attack, el retorno de los Read-Only Domain Controllers. La idea de esta presentación es introducir un nuevo vector de ataque contra los Read-Only Domain Controllers y comentarles un poco acerca de cómo surgió la idea para este nuevo ataque y ver cómo se relaciona con los conceptos de Powerless, Single Sign-On y Security Keys. Bueno, antes de comenzar, me presento, quién soy yo. Mi nombre es Leandro, trabajo como Security Researcher en SecureAuth. Estoy dedicado a lo que es el mundo de la autenticación y la seguridad de identidades. También soy uno de los principales mantenedores de Inpacket, para quienes no lo conocen. Inpacket es una librería open source escrita en Python para trabajar con distintos protocolos de red. Ahí pueden encontrar el link al repositorio en GitHub, donde somos una gran comunidad y bastante activa, así que el que quiera sumarse o simplemente chusmear de qué se trata, será más que bienvenido. Y bueno, también me pueden encontrar en Twitter bajo el nombre de 0xDevDude. También allí cualquier mensaje o pregunta será más que bienvenida. Bueno, pasamos a lo que es la agenda para esta presentación. La idea es, bueno, es comenzar con una introducción y ver, bueno, cuál fue el origen de este nuevo ataque, cómo comenzó todo este camino desde que, bueno, vimos una puerta abierta hasta que implementamos el ataque en Inpacket. Todo comenzó repasando y revisando la experiencia Powerless que nos ofrecía Azure con Security Keys. Una vez investigando esto, surgen los conceptos, por ejemplo, de Azure AD Kerberos Server. Vamos a ver qué es esto y esto nos va a dar pie al regreso, al retorno de los Read-Only Domain Controllers. Una vez presentado el concepto de Read-Only Domain Controller, vamos a ver sus principales propiedades y cuáles son los principales vectores de ataque para comprometer a este tipo de controladores de dominios que existen en la actualidad, es decir, previo a este nuevo ataque que estamos introduciendo. Y eso sí, y así, continuar así, con el nuevo vector de ataque, repasar lo que es el Kerberos Keyless Request, que es la piedra fundamental para este nuevo ataque. Está basada en lo que es la experiencia Powerless y bueno, vamos a ver ahí cómo se relaciona y cómo surge como concepto. Como la implementación del ataque en la herramienta Inpacket, que como les mencioné anteriormente, y bueno, cómo detectar o cómo se puede mitigar estos tipos de ataque y bueno, con unas conclusiones relativas a todo lo que es bueno, todo este camino para implementar el nuevo ataque. Entonces, en la introducción vamos a ver, bueno, cómo comenzó todo esto, cuál fue el origen, o sea, cómo comenzó nuestra investigación. Básicamente, explicando un poco con lo que es la experiencia Power con Security Keys en lo que es el mundo Azure. En particular, lo que es los ambientes híbridos. Allá por el 2019, mediados de 2019, Microsoft había lanzado una public preview de lo que era toda esta experiencia de passwordless, es decir, de poder loguearse sin password, sino con security keys, pero para todo lo que era el mundo cloud, es decir, para acceder a recursos en Azure. No había nada implementado con lo que tenía que ver con ambientes híbridos. Entonces, pasaron los meses y Microsoft decidió empezar a implementar esto para aquellas organizaciones que no tenían sus recursos en la nube, sino que tenían recursos tanto on-premises como en la nube, lo que se llama ambientes híbridos. Entonces lo que hizo fue, bueno, replicar esa experiencia para estos ambientes. Entonces, esto ya nos empezó a dar un poco de curiosidad, ¿no? De ver cómo dentro del equipo empezamos a pensar, bueno, cómo implementa esto Azure, ¿no? Porque ya estamos hablando de componentes on-premises con los componentes on-cloud. Porque lo que era anteriormente, bueno, estamos trabajando con solo a nivel cloud, bueno, tenemos lo que es el PRT o Primary Refresh Token, para quienes están metidos un poco en el tema de Azure, es lo que se utiliza para las autenticaciones y el acceso a los recursos en la nube. Pero ahora ya estábamos incluyendo componentes on-premises. Entonces, bueno, ¿cómo estaba manejando esto Microsoft? ¿Cómo manejaba esto Azure? Entonces fuimos a la documentación y bueno, empezamos a ver un poco, bueno, de qué se trataba y vimos que, bueno, esta experiencia Powerless podría de alguna manera incluir estas cuatro premisas más importantes. Si lo queremos ver como un flyer de promocionario de la experiencia Powerless en escenarios híbridos, bueno, veamos qué nos ofrece estos cuatro puntos principales. El primero, bueno, podemos hacer single sign-on a recursos on-premises usando las security keys. Es decir, bueno, ya extendemos esta capacidad de, bueno, accedemos a recursos cloud, sino que también on-premises. Esto ya, este primer punto ya nos empezó a hacer pensar, bueno,
¿qué está usando acá? ¿Qué corre por detrás? Porque bueno, como vimos anteriormente, como dije anteriormente, perdón, cuando estamos hablando del mundo cloud hablamos de token, pero ahora cuando hablamos de mundo on-premises tenemos que estar hablando de otro tipo de protocolos de autenticación. Bueno, entonces, terminado de revisar este punto, bueno, pasamos al siguiente. De la documentación nos especificaba que, bueno, el Azure AD podía emitir tickets de Kerberos, en particular los denominados TGTs, que ahora lo vamos a ver en el próximo slide, para uno o más dominios. Es decir, ya nos respondimos una de las primeras preguntas, ¿no? ¿Qué está usando por detrás? Estamos hablando de protocolo Kerberos. Como tercer punto, la documentación nos decía que, bueno, el Azure AD emite estos TGT, pero no trabaja con los tickets de servicio ni con nada que tenga que ver con la actualización. Todo eso continuaba siendo potestad de los AD on-premises. Es decir, solo emitimos TGT. Bueno, pasamos al cuarto punto. Aparece la figura del Azure AD Kerberos Server Object. Sí, hay un objeto que se llama Azure AD Server que se crea del lado on-premises, o sea, en el AD on-premises, y después se publica seguro al Azure ID. Sí, hay un objeto nuevo que aparece, esta nueva figura, que parecería ser el encargado de poder emitir estos tickets o por lo menos tener una participación importante en todo este proceso. Entonces hasta acá lo que sería la experiencia Powerless que nos ofrecía Microsoft. Que bueno, vamos a ver un poco más de qué se trata. Acá hay en el fondo cómo funciona Kerberos cuando estamos hablando de ambientes híbridos. Entonces, antes de pasar a eso, tenemos que ver, bueno, cómo funciona Kerberos y qué es Kerberos. Así, muy por encima, muy rápido, una revisión de qué hablamos cuando hablamos de Kerberos. Básicamente, Kerberos es un protocolo de autenticación y se utiliza para verificar identidades de usuarios y computadoras en entornos de redes desprotegidas. Está basado en el concepto de criptografía simétrica, que quiere decir que hay una clave compartida entre la entidad que se autentica y la que va a autenticarla. Y también trabaja con el concepto de tickets. Los tickets son aquellos utilizados para validar las identidades y para acceder a los distintos servicios. Entonces, hasta ahí lo que es Kerberos, bueno, cómo funciona, cómo sería un flujo normal de, bueno, me quiero acceder a un servicio y me quiero autenticar. Básicamente tenemos tres jugadores en lo que es Kerberos. Un cliente o usuario, el KDC o Distribution Center y un servidor. Por ejemplo, supongamos que yo, Leandro, me quiero acceder a un servicio A que corre en el servidor A. Primero lo que tengo que hacer es autenticarme. Entonces voy a ir al KDC, al Key Distribution Center, que vive en el Active Directory, en el Domain Controller, y presenta dos tipos de servicios, el Authentication Service y el Ticket Guarantee Service. El Authentication Service es el servicio que va a validar mi identidad. Entonces yo le digo, soy Leandro y necesito un TGT porque quiero acceder a un servicio. Pero primero me tengo que autenticar. Entonces voy a pedir el TGT a este Authentication Service. El Authentication Service me va a responder diciendo, bueno, acá tenés tu TGT, si puedes encriptarlo con tu contraseña, con el hash de tu contraseña, es tuyo, lo puedes usar. Entonces yo, como poseo mi contraseña, soy Leandro, o sea, valido mi identidad, puedo acceder a ese TGT. Entonces acá lo que tenemos es una clave compartida, que es el hash de las contraseñas. Como les mencioné anteriormente, el Kerberos está basado en una contraseña compartida, en criptografía simétrica. Entonces, en este caso, esta clave compartida es mi password, que obviamente la sé yo y la sabe el KDC. Una vez que se valida esto, yo presento mi TGT, que el TGT es como un ticket para pedir tickets de servicio, sería como un ticket padre. Entonces le digo al KDC, necesito acceder al servicio que está en el servidor A y tengo este TGT. Entonces voy al TGS, al Ticket Guarantee Service, y presento este TGT y obtengo un ticket de servicio. Acá va a haber también otra contraseña compartida, que en este caso es una clave de sesión que se había intercambiado en el TGT anteriormente. Entonces, de nuevo, tengo una clave compartida que sirve para validar que esté todo bien. Entonces, el TGS valida que está todo bien, me da un ticket de servicio, yo ese ticket de servicio se lo presento al servidor A y él va a validar que esté todo bien y me va a dar acceso. Así básicamente funciona Kerberos. Una cuestión importante, lo que tiene que ver con el KDC, cuenta con una cuenta de usuario asociada que se llama Kerberos TGT, que es la encargada de firmar y encriptar también partes de los distintos tickets, que es una figura importante dentro del KDC, que ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, sin esta cuenta el KDC no puede trabajar.
Ahora bien, esto es Kerberos on-premises. ¿Cómo podríamos traspolar esto al mundo cloud? Entonces acá lo que tenemos es el mismo flujo, pero ya con los dos mundos, ¿no? El mundo de Azure y el mundo de on-premises. Tenemos también tres jugadores importantes. Lo que es Azure AD, que es el repositorio de identidades, el que maneja las identidades en la nube, que sería como podríamos hacer un paralelismo entre lo que es el Active Directory on-premises. Tenemos esa parte. Tenemos lo que es el Azure AD Connect y el AD on-premises. El Azure AD Connect es un servicio que corre en un servidor aparte de lo que es el Active Directory, que se va a encargar de sincronizar todos los atributos que manejan tanto el Azure AD como el Active Directory. Se va a ser encargado de que esté todo sincronizado. Y bueno, después de esta nueva figura que se denomina el Azure Kerberos Server, que bueno, que vemos que tiene un listado de dominios con una key relacionada y que está replicado tanto en el AD on-premises como en el Azure AD. Entonces veamos cómo funciona un flujo de autenticación en este escenario. De nuevo, soy Leandro y ahora me quiero autenticar a mi dispositivo de Windows 10 con las security keys, por ejemplo las de FIDO. Me logueo, Azure AD va a chequear que esté todo bien y va a ir a este objeto, a este Kerberos Server y ver si mi dominio, por ejemplo yo me logueo con leandro@contoso, si ese contoso tiene una key relacionada. Si tiene una key relacionada va a crear un TGT que es parcial y un PRT, un Primary Refresh Token, que me lo va a devolver. En el paso 3 me devuelve esto. Yo como cliente obtengo este ticket parcial y lo voy a cambiar al Active Directory por un ticket full. ¿Por qué es esto? Como les mencioné anteriormente cuando hablaba de la experiencia Passwordless, todo lo que tenga que ver con autorización lo va a seguir manejando el Active Directory on-premises. Por eso estamos hablando de ticket parcial. Lo que nos llega a nosotros de Azure AD no tiene nada que referido a la autorización. Entonces necesitamos que nuestro TGT tenga cuestiones de autorización. Entonces ahí es donde hacemos ese intercambio por el ticket full. Una vez que hacemos el intercambio, en el paso 5 ahí vamos a recibir el TGT completo. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un Primary Refresh Token que nos va a servir para acceder a recursos de la nube y un ticket completo para acceder a todo lo que tenga que ver con recursos on-premises. Hasta acá el paralelismo y cómo trabajaría Kerberos en ambientes híbridos. Vemos que aparece este objeto nuevo, este Kerberos Server, y tiene keys. Porque como vimos anteriormente, había un componente súper importante que eran las cuentas Kerberos TGT, que era la encargada de firmar y encriptar los tickets. Entonces, en este contexto tenemos algo parecido, ¿no? Tenemos un listado de dominio con un listado de key. Entonces, bueno, veamos un poco más en profundidad de qué se trata esto, qué hay por detrás, qué más hay, qué implementó Microsoft por detrás para permitir estos escenarios. Entonces, revisemos el concepto de Azure Kerberos Server. Según la documentación, Microsoft nos dice que es un objeto que se crea en la parte on-premises, en el AD on-premises, y se replica a la Azure ID. Y no está asociado con ningún servidor físico, que quiere decir que es algo virtual. Este objeto va a estar relacionado tanto con una cuenta de usuario como con una cuenta de máquina. Y va a ser usado por el Azure ID para generar los TGT. Entonces, llegado a este punto, bueno, decidimos, bueno, vamos a ver un poco más. Armemos un ambiente de prueba que nos permita ver, bueno, cómo trabaja este objeto, qué es lo que se crea cuando se crea este objeto. Azure, a través de lo que es el Azure ID Connect, presenta distintos scripts de PowerShell. Uno de ellos se utiliza para implementar estos tipos de ambientes. Bueno, creamos un ambiente y vamos a ver, bueno, qué es lo que se creó, qué objetos se crearon, cuál era esa cuenta de máquina y esa cuenta de usuario que se habían creado. A la vez que tiene script para PowerShell para crear ambientes de prueba, también ambientes de prueba, ambientes para deployar ambientes en realidad, nosotros lo usamos para hacer un ambiente de prueba. También hay script para ver, bueno, qué es lo que creamos. Con el script get Azure ID Kerberos Server obtenemos la información de ese objeto que creamos cuando deployamos nuestro ambiente de pruebas para hacer passwordless. Entonces, dentro de la información que vimos, que este script nos devolvía, encontrábamos un ID, un identificador, la cuenta de usuario que decía que estaba asociada y la cuenta de computadora, o sea, la cuenta de máquina asociada, el Azure ID Kerberos. Entonces, cuando empezamos a ver esta cuenta de usuario, vemos que tiene un nombre display de la forma Kerberos TGT, guión bajo y el identificador, lo cual nos hacía pensar en cuestiones que ya venía usando Microsoft desde antes.
Entonces empezamos a dudar y pensar, bueno, detrás de todo este objeto hay algo que ya Microsoft viene implementando desde hace años y como que le dio una vuelta de tuerca para poder volver a utilizarlo en todo este contexto de Powerless. Entonces, vimos esta cuenta de usuario, bueno, veamos la cuenta de máquina que se crea. ¿Dónde se crea esta cuenta de máquina? Se crea en lo que es los controladores de dominio. Cuando vamos a las propiedades, vemos que nos informa que es del tipo de controlador de dominio, es un read-only domain controller. Y entonces ahí se nos van las sospechas y podemos determinar efectivamente que sí, que era un concepto que ya venía utilizando Microsoft y que se trataba de los read-only domain controllers. Es decir, los Azure IDs Kerberos Server implementan lo que anteriormente se denominaba como Read-Only Domain Controller. Entonces, una vez descubierto esto, vimos, bueno, sí, los Read-Only Domain Controllers volvieron, pero ahora en forma de Azure ID Kerberos Server. Bueno, veamos de qué se trata este concepto de Read-Only Domain Controller. ¿De qué hablamos cuando hablamos de controladores de solo lectura? Básicamente, un Read-Only Domain Controller es un controlador que hostea particiones de la base de datos de la Active Directory que son de solo lectura. Es decir, que no puede hacer modificaciones sobre estas bases de datos. ¿Y qué tienen esta base de datos? En general tiene todo, excepto las contraseñas de las cuentas que pertenecen a ese directorio activo. Es decir, que tiene de todo lo que tiene un controlador de dominio full, pero no tiene las contraseñas de los usuarios. Y bueno, ¿para qué se diseñaron estos Read-Only Domain Controllers? ¿Cuál es su principal motivo y dónde se deberían deployar estos tipos de controladores? Bueno, primariamente fueron diseñados para ser deployados en oficinas o sitios pequeños, o sea, en branch office, donde generalmente hay pocos usuarios, hay poca seguridad física, la conexión, el ancho de banda de la conexión con el sitio principal es pobre también. O sea, la idea era, bueno, brindarle a estos sitios la posibilidad de contar con un controlador de dominio, pero que esté un poco acotado con algunas funcionalidades limitadas en caso de que sea atacado, sí, sea atacado, no sea comprometido la totalidad de la organización, sino que sea comprometido solamente este Read-Only Domain Controller que no tiene todas las funcionalidades que tiene un controlador de dominio full. O sea, básicamente esa era la idea, deployarlos en lugares no tan seguros. Ahora, ¿cuáles son las propiedades principales de un Read-Only Domain Controller? La primera, que ya la vimos, es que cuenta con una base de datos que es de solo lectura. La segunda propiedad importante es que la replicación es unidireccional. Es decir, que se replican los objetos desde un domain controller full hacia los domain controllers de solo lectura. Es decir, los cambios que hagamos en un controlador de solo lectura no se van a replicar a un controlador full. Otra de las propiedades es que nos presentan separación de roles en cuanto a la administración. Es decir, que podemos definir un grupo de administrador que es exclusivo para los Read-Only Domain Controllers. Es distinto a los administradores de dominio o los administradores de la empresa. Otra de las principales características es que, bueno, esta replicación que les mencionaba, que es unidireccional, la puedes configurar para que esté filtrada, es decir, que no se repliquen todos los atributos, sino que repliquemos algunos atributos o algunos objetos de esos algunos atributos de esos objetos, mejor bien dicho. Esto de nuevo por lo mismo, como tenemos un poco menos de seguridad, no podemos garantizar una seguridad total como la garantizaríamos con los domain controller full. Bueno, filtremos objetos, filtremos atributos y que no esté replicado todo y tratemos de evitar replicar objetos que contengan cuestiones más confidenciales y que más peligrosas en caso de que sea comprometido el servidor. Y por último tenemos lo que tiene que ver con la calle de credenciales, que esto ahora lo vamos a ver con un ejemplo, que es algo súper importante. ¿Cómo es el diagrama general de un sitio en los cuales se deployan los Read-Only Domain Controller? En general tenemos un sitio central donde tenemos un controlador full y varios sitios más pequeños donde en cada uno deployamos un controlador de solo lectura. El controlador de solo lectura va a ser el encargado de autenticar a los usuarios de cada uno de los sitios. Pero bueno, ¿cómo funciona la autenticación?
Vimos en el slide anterior que las contraseñas de los usuarios, de las cuentas, no se almacenan en el Read-Only Domain Controller. Entonces, si por ejemplo soy un usuario del sitio 1 y me quiero autenticar, yo voy a hacer un TGT request al Read-Only Domain Controller, pero este, como no tiene las credenciales, lo va a replicar a un controlador de dominio full. Va a forwardear esa petición y él va a ser el que va a autenticar, porque sí tiene las contraseñas guardadas, almacenadas. Una vez que autentica, devuelve el TGT a Read-Only Domain Controller y ese me lo devuelve y ya estoy autenticado. Ahora bien, otra de las cuestiones que mencioné anteriormente es que el enlace entre un sitio y el sitio principal podría ser débil y podría cortarse. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se corta un enlace entre el sitio 2 y el sitio central? ¿Cómo me autentico si mi controlador de solo lectura no tiene mis credenciales calladas, sino que la tiene el controlador full y no tengo acceso a él? Bueno, en ese caso es donde surge la figura de, bueno, hagamos una calle de credenciales. O sea, los Read-Only Domain Controllers tienen la posibilidad de almacenar credenciales. ¿Y cómo se maneja esto? A través de grupos. Tenemos un grupo para definir qué usuarios y qué otros grupos queremos que se almacenen las credenciales en ese Domain Controller, y tenemos otro grupo para decir, bueno, estas credenciales denegadas y no las almacenes en el Read-Only Domain Controller. La idea es jugar con estos grupos, con estas policies, y poder definir qué usuarios queremos que tengan sus credenciales calladas y que puedan hacer este login si el Read-Only Domain Controller está offline, o sea, no tiene conexión con el Domain Controller full. La idea es que solamente tengamos permitidos usuarios que estén en ese sitio y que tengamos denegados usuarios con altos privilegios, como les mencioné antes. Estos tipos de sitios no son tan seguros y podría el servidor que contiene el controlador de dominio solo lectura ser comprometido, y en caso de obtener las credenciales calladas, acceder a usuarios que tengan altos privilegios. Entonces la idea es limitar eso. Para eso tenemos que jugar, bueno, con esos dos tipos de credenciales. Ahora bien, vimos las principales propiedades de los controladores de solo lectura. Vimos cómo es un deploy general. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas cuando se trata de deployar? Cuando se trata de aplicar lo que vimos en el slide anterior. Bueno, básicamente tenemos tres problemas, que son que el número uno, tratamos de que estos grupos de administradores de Read-Only Domain Controller no tienen esos altos privilegios que sí tiene el grupo de controladores de dominio o del grupo de domain controllers o los grupos de administradores de la empresa. Entonces, como decimos que estamos hablando de un controlador con un poquito menos de capacidades, bueno, no tratamos a este grupo como si fuera de alto nivel y no lo protegemos adecuadamente. Otro de los puntos es, bueno, tenemos problemas con cómo callamos las credenciales de los usuarios. Callamos más credenciales de las que necesitábamos. Esto porque o manejamos mal los grupos de permisos de quién aceptamos, a quienes denegamos, o no sé, tenemos problemas de que siempre muchos usuarios quieren loguearse y no tienen su credencial callada y no pueden porque no hay conexión con el sitio central. Y para evitar eso, bueno, decidimos, vamos a dar permisos a todo el mundo y todos los usuarios de dominio, todos los usuarios autenticados pueden loguearse. Esto puede hacer que haya más credenciales que realmente se necesitan para trabajar en ese sitio. Y otro de los puntos puede ser el de setear la misma contraseña a la cuenta dedicada al Directory Service Restore Mode, que la misma contraseña que la seteamos en un Domain Controller Full. Este servicio es utilizado para recuperar un controlador de dominio en caso de falla. Y la contraseña para este usuario se setea cuando se promociona un servidor a Domain Controller. Y como los Read-Only Domain Controller son un tipo de controlador de dominio, también se les setean esta contraseña. Y es muy común que se setee la misma contraseña que se le setea a un controlador full. Por lo cual ahí podríamos tener algún tipo de problema. Bueno, vimos estos tres tipos de issues que puede haber. ¿Cuáles podrían ser los vectores de ataques que encontramos en estos tipos de controladores?
estos vectores son previos, ¿no?, a este nuevo ataque que vamos a presentar ahora en un rato. ¿Qué pasaría entonces si obtengo acceso como administrador al read-only domain controller? ¿Comprometo el equipo? Bueno, tengo dos caminos posibles. Dampeo todas las credenciales calladas. Como les comenté anteriormente, si hacemos un manejo de los grupos que callan las credenciales, podemos acceder, no sé, a cuentas con altos privilegios o a cuentas de máquinas. Si accedemos a cuentas de administradores, podemos saltear a otro sistema. Si accedemos a cuentas de máquinas, podemos emitir tickets de Silver Tickets para poder acceder a distintos servicios. Ahora, el otro de los caminos, comprometemos el read-only domain controller, tenemos acceso como administrador, hacemos un dumping de la base local de SAM y obtenemos las cuentas locales, donde vamos a tener las cuentas de administrador local, que es la cuenta que se usa para el Directory Service y Restore Mode. Si obtenemos esta cuenta y hay algunas configuraciones especiales, como por ejemplo que esa cuenta pueda loguearse remotamente, podríamos obtener acceso a un controlador dominio full. Entonces, atacando un controlador de solo lectura, si acompañado con algunas issues en el deployment o malas prácticas, podríamos comprometer a otros sistemas, otros servicios o acceder hasta el domain controller. Hasta acá lo que sería el escenario actual. Pero bueno, viendo todo lo que vimos de cómo trabaja Kerberos en estos ambientes híbridos con passwordless, bueno, podemos introducir o podemos empezar a hablar de un nuevo vector de ataque. Vimos hasta ahora cómo Microsoft soportaba, como soporta, de passwordless authentication para acceder a recursos on-premises en lo que tiene que ver con ambientes híbridos. Si recordamos un poco el primer slide de cómo comenzó toda esta investigación, había 4 puntos importantes en lo que incluía esta experiencia passwordless, los cuales vimos que, bueno, se generan TGTs desde el lado de Azure AD, todo lo que tiene que ver con la utilización y los tickets de servicios se sigue generando en el on-premises, y vimos que se creaba un objeto, que aparecía un objeto nuevo que era el Azure AD Kerberos Server, y que era como el encargado de emitir estos tickets. Ahora bien, la parte single sign-on nos queda con un signo de pregunta. ¿Por qué? Porque hasta ahora vimos todo lo que tenga que ver con el protocolo Kerberos. Pero ¿qué pasaría si queremos acceder a recursos que no implementan Kerberos, que usan protocolos legacy como NTLM? ¿Qué pasaría en ese caso? El single sign-on quedaría trunco porque podríamos acceder a la nube, a recursos on-premises que usen Kerberos, pero ¿qué pasa con recursos que usan NTLM, por ejemplo? Y bueno, Microsoft tiene respuesta, como tiene respuesta a todo. Entonces, lo que tratamos de ver es, bueno, loguémonos en nuestro ambiente de pruebas con la Kerberos, con la Security Key, y veamos el tráfico, a ver cómo es el intercambio ese del ticket full por el ticket parcial a través del TGS request, y veamos qué más hay dando vueltas, a ver si podemos encontrar alguna pista que nos permita resolver bueno, este misterio de cómo trabaja el single sign-on con protocolos legacy. Entonces, capturamos el tráfico y lo que primero que hacemos es analizar el primer request, el TGS request, donde va a ir metido el TGT parcial para obtener el full. Y lo que más nos llamó la atención es que había un tipo de pre-authentication data que era hasta ese momento por Wireshark desconocido y estaba tagueado con el valor 161. Entonces lo que hicimos fue, bueno, pensamos de qué estamos hablando, qué hay acá, qué es este tipo de pre-authentication data que no conocemos. Entonces fuimos a la documentación de Microsoft, al MS-Kyle, que es un estándar que se define todas las extensiones que se le aplican al protocolo Kerberos. Bueno, vamos a buscar de qué se trata este nuevo tipo de datos. Y bueno, encontramos que el número 161 correspondía a lo que se llama Kerberos Key List Request, un tipo de pre-authentication data nuevo que se utiliza dentro de un TGS request para pedir un listado de keys, o sea, para hacer un key list request. Lo que nos decía la documentación es que si un KDC recibía un TGS request que incluía este tipo de pre-authentication data, el KDC debería devolver todos los secretos de largo plazo que tenía del cliente de acuerdo al tipo de inscripciones que pedía.
Esto devueltos en una respuesta en el Kerberos Key List Response, que tiene el número identificador 162. Entonces, vemos que hay un nuevo tipo de Pre-Authentication Data y que hay un nuevo tipo de request contra el KDC que debería devolver todos los secretos que nosotros le pidamos en ese request. Entonces vamos a ver cómo es la estructura de este nuevo tipo de Pre-Authentication Data y veamos si podemos ver algo de la captura anterior para ver cómo funciona. Entonces, yendo a la documentación, nos dice que este tipo de request contiene un listado de distintos tipos de keys que se le piden a un KDC para soportar single sign-on con protocolos legacy. Y bueno, en Eureka tenemos la respuesta de cómo estaría funcionando el single sign-on con protocolos legacy. Entonces, yendo de nuevo a nuestra captura, vemos el tipo de pre-authentication data, el número 161, la desencodeamos y vemos que ese pre-authentication data value, ahí 330, 20, 117, en realidad representaba el tipo de encripción 23, que corresponde a RC4HMAC, que es finalmente el NT hash del usuario. Por lo cual, haciendo este tipo de petición, con el tipo de encripción 23 obtenemos el NT hash, que es el que se utiliza en la autenticación con NTLM. Entonces resolvimos esta parte de cómo funciona Single Sign-On. Entonces, bueno, veamos qué es lo que la respuesta finalmente, qué es lo que obtenemos. Entonces, dentro de la parte encriptada de la respuesta, vamos al Pre-Authentication Data con valor 162 y tenemos un valor que devuelve esa data. Vamos a lo que es la documentación, al MSKyle, y vemos que, bueno, esa respuesta, el Kerberos Key Response, contiene una estructura con un listado, con una secuencia de todas las encryption keys que se habían pedido en el request. Entonces, si habíamos pedido el encryption type número 23, que eran los NT hash, si vamos al tráfico, deberíamos obtener la key del NT hash, que finalmente es lo que obtenemos. Vemos ahí un costado, el Kerberos List Response tiene una encryption key con el valor 23, que son los NT hash, y el valor del hash. Así que, bueno, finalmente Microsoft cumplió con lo que es el Single Sign-On y tenemos acceso a los recursos on-premises con protocolos legacy. Ahora bien, vimos que había algo más dando vuelta, ¿no? El NT hash es enviado a través de la red. Todo ese concepto de esa idea de, bueno, tratemos de evitar que credenciales, que hashes, que keys estén viajando por la red, en este caso muere, porque estamos viendo que, bueno, el NT hash está viajando por la red para poder soportar este single sign-on con protocolos legacy. Pero bueno, como todo lo malo tiene su lado bueno, pensamos, si de alguna manera pudimos obtener el NT hash de un usuario cuando hicimos este intercambio de tickets parciales por full, bueno, podríamos tener un nuevo método para ampliar credenciales que lo podríamos aplicar a lo que es SecretDump. SecretDump, para quienes no lo conocen, es un ejemplo que pertenece a la librería de Impacket que implementa el dampeo de credenciales de usuarios que pertenecen a un dominio a través de varios métodos. Uno de los métodos es usando el servicio de replicación, otro de los métodos es offline usando el Shadow Copy. Entonces pensamos, bueno, acá tenemos un nuevo método que podríamos implementar, el de Kerberos Key Request. Entonces tenemos lo que es ahora sí, finalmente, el nuevo vector de ataque, el Kerberos Key Attack. Entonces la idea del ataque era, bueno, repliquemos este intercambio de TGS Request, TGS Response, con este nuevo tipo de Pre-Authentication Data, el Kerberos Key Request. Y en la respuesta observemos el Kerberos Key Response y saquemos los NT hashes. Entonces, la idea era, bueno, peguémosles al KDC a todos los usuarios que conozcamos que estén presentes en el KDC, hagamos esta petición con este tipo de Pre-Authentication Data y obtengamos todos los hashes. Bueno, la idea era muy linda, pero no era tan fácil de aplicar en cuestiones de, bueno, cualquiera puede hacer esa petición de TGS Request. No, no podía hacerlo cualquiera. Tenía que hacerlo el Read-Only Domain Controller. El único que puede hacer este tipo de petición es el Read-Only Domain Controller. Si hacemos la misma petición con un usuario común o hasta con un usuario administrador, la petición es pasada por alto. No hay ningún NT hash en la respuesta. Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer ese ataque? En principio, la key del Read-Only Domain Controller.
decir, esa key que se usa para firmar los tickets, la necesitamos. ¿Qué necesitamos además? El identificador. Ese número que iba después del guión bajo de la cuenta de Kerberos de Read Only Domain Controller. Y después, bueno, a qué usuarios queremos atacar. Podemos o definir una lista de usuarios o usar una cuenta con bajos privilegios para consultar a una AD y obtener un listado de usuarios a cual atacar. Ahora, ¿cuál es la superficie de ataque? Vimos que todo esto tiene como origen la experiencia Powerless que usaba estos Read Only Domain Controllers virtuales, como decía muy bien claro que no estaba relacionada a ningún servidor físico. Pero, probando el ataque, también vimos que funciona para los Read Only Domain Controllers físicos. Es decir, que ampliamos la superficie de ataque. Podemos pegarle tanto a servicios a domain controllers virtuales o físicos. Y algo súper importante también es que podemos atacar a usuarios que no tengan sus contraseñas calladas. Como vimos en la sección anterior, una condición era que las contraseñas tenían que estar calladas para poder atacarlas. En este caso no es necesario. La única condición necesaria es que los usuarios no pertenezcan al grupo que tiene denegada la replicación en el domain controller de solo lectura. Es decir, si el usuario no pertenece a ese grupo, listo, podemos atacarlo y obtener las credenciales. Entonces, aplicando ese concepto, creé lo que es un nuevo ejemplo para Impact, que es keylist-attack.py, que básicamente se compone de dos partes, el listado de usuarios y la petición de tickets. En el listado de usuarios la idea es obtener a qué usuarios vamos a atacar. Tenemos dos formas. Hacemos una enumeración de usuarios. La implementación que use yo es a través del protocolo SAMR, o podemos listar los usuarios. Si vamos a la técnica de enumeración, por defecto lo que hice para este ejemplo es que se listen los usuarios que tienen permitido replicar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, obtengo todos los usuarios a través de la función de SAMR enumerate user in domain, y a eso le resto los usuarios que pertenecen al alias del grupo que tiene denegado la replicación. Entonces ahí obtengo los grupos filtrados y atacamos solamente a los grupos que tienen la replicación autorizada. El otro escenario es hacer un listado de todos los usuarios. Esto se hace con el flag-full. Se enumeran todos los usuarios. ¿Cuál es la contra? Es que podamos pegarle a usuarios que tienen denegada la replicación y eso genera un poco más de ruido. En el otro caso, cuando hacemos filtrados, ese ruido disminuye. Esa es una forma de listar usuarios. La otra es por parámetro. Definimos el parámetro list y a través del flag-t decimos, bueno, yo quiero atacar un solo usuario, o sea, el usuario Leandro. Entonces con el "-t defino Leandro y hago el request de los tickets solamente para Leandro. Otra forma es con una lista de usuarios, entonces defino un archivo con el nombre de los usuarios y con el parámetro "-tf defino cuál es el archivo que voy a atacar y entonces le pego a los usuarios que están definidos en ese archivo. Esto por el lado de listar usuarios. Es la primera parte. Una vez que sabemos a quién usuarios vamos a atacar, tenemos que hacer el pedido de los tickets. Y esto involucra crear el ticket, encriptarlo con la key de Read Only Domain Controller, que es la que comentaba anteriormente que necesitamos para firmar y encriptar los tickets. Hacemos la petición del TGS, procesamos la respuesta, decriptamos el ticket con la session key y obtenemos las keys que están incluidas en este nuevo Pre-Authentication Data Type, que en este caso son los NT-hash. Entonces veamos cómo funciona esto con una pequeña demo. En este primer ejemplo vamos a ver cómo es el ataque en keylist-attack. Definimos unas credenciales no privilegiadas para hacer la enumeración, el número del Read Only Domain Controller y la key de Read Only Domain Controller. Una vez que definimos esto, damos Enter, enumeramos los usuarios, o sea, lo que primero que hace por defecto va a enumerar los usuarios. Como les mencionaba, por defecto filtra, entonces vamos a hacer las peticiones solo a los usuarios que tienen permitido. Y ahí vemos cómo lo va listando con nombre de dominio, usuario, el identificador y el NT-hash. A los usuarios que no tienen el permiso replicado se imprime un mensaje. Ahora con el comando "-full hacemos lo mismo, pero a todos los usuarios. O sea, acá no filtramos. La idea es que capaz hay algunos usuarios que no pertenecen a alguno de los grupos y pueda aparecer. Otra de las opciones, como les comentaba, es, bueno, no hacemos enumeración de usuarios, sino que definimos con un "-t quiero atacar solo al usuario Leandro". Pasamos de nuevo el número de Read Only Domain Controller, la key y el parámetro list.
y en este caso tenemos que definir el KDC porque tenemos que saber a qué le estamos pegando. Entonces, cuando se dampean las credenciales, el único resultado va a ser el usuario que estábamos tarjeteando, que es en este caso Leandro con el NT-hash. Ahora, si queremos hacer lo mismo con más usuarios, podemos pasarle un archivo con el parámetro -tf, ahí definimos una lista, en este caso yo definí dos usuarios que serán Leandro y Mariano, y se hace la petición a estos usuarios. Como Mariano no existe en el dominio, nos muestra ese mensaje, pero bueno, Leandro vimos que existía, nos devolvía esa credencial. Ahora, por último, esa misma implementación que usamos en el nuevo ejemplo, hacerla como nuevo método en SecretsDump. Corremos SecretsDump como siempre con credenciales de usuario. En este caso no necesitamos que sea administrador, puede ser un usuario de bajo nivel. Y ahí con los nuevos parámetros, el número de read-only domain controller, la key y el parámetro useKeyList. En este caso va a dampearnos como en los casos anteriores las credenciales a través solamente de este método, obviando los métodos que les comentaba de replicación de servicios o el de Shadowscope. Entonces, ¿cómo podemos detectar este ataque? Básicamente yendo sobre auditar, ¿no?, las operaciones tanto de numeración como de la de obtención de tickets, que básicamente forman lo que es este nuevo ataque. Podríamos tratar de auditar enumeraciones por el EDAP y en este caso, como implementé SAMR, tratar de ver qué eventos son utilizados o se disparan cuando se hace numeración por SAMR. En este caso, el evento 461, cuando se manipula un objeto en SAMR, se crea este evento. Lo que nosotros que deberíamos ver es que ese evento esté orientado a que se está manipulando un objeto de SAMDomain, un SAMalias o SAMgroup, que eran los elementos que, es decir, los elementos que consultábamos por SAMR para listar los usuarios, tanto si filtrábamos o no. Y después ir a tratar de auditar las operaciones de obtener tickets de servicios. En este caso, tratar de auditar tanto lo que es peticiones exitosas como denegadas. En las exitosas, a través del evento 4769, que es un ticket de servicio fue requerido, tratar de explorar lo que son los ticket options y ver el valor que se relaciona con los tickets proxiables, que son en especial los utilizados para esta experiencia Powerless. Y el más importante, creo yo, de los puntos a auditar, que es el ver los tickets revocados. Pues generalmente cuando hacemos la enumeración hay algunos usuarios que van a estar denegados, que por algún motivo no pudimos determinarlo a través de los grupos. Entonces cuando hacemos la petición, el TGT que estamos pidiendo va a ser revocado. Entonces de esa manera sí podríamos tratar de identificar este ataque. Con el resto de las operaciones de auditoría es un poco más complicado porque, como vimos, esto se trata de un feature nuevo que se implementa, entonces son todas operaciones legítimas, es un poco más complicado obtener. Pero bueno, yendo a los TGT revocados, sí, si vemos que en muy corto tiempo le estamos pegando a muchos usuarios distintos y estamos obteniendo un TGT revocado, es porque estamos haciendo peticiones que no deberíamos, o sea, alguien nos está atacando. Entonces, en estos tipos de eventos, tratar de ir al código de failure 0x14, que es el tipo de TGT revocado. Entonces acá, bueno, un ejemplo del ticket del event ID para SAMR, ahí marcado, bueno, ir cuando se manipulan objeto de dominio o objeto de grupo, y en el caso de los tickets de servicio, ir al código de error 014, que son los tickets revocados. ¿Cómo podemos mitigar estos ataques? Básicamente tenemos dos formas. En realidad tenemos dos tipos de controladores de solo lectura que pueden ser atacados, entonces tenemos dos tipos de mitigaciones. Si vamos a lo físico, tratar de administrar mejor cómo callamos las contraseñas dentro de los read-only domain controllers. Tratar de no agregar a que todos los usuarios se autentiquen y que todos los usuarios de dominio tengan sus contraseñas calladas. Si eso es requerido, tenemos que tratar como si ese controlador de dominio es un controlador full. Después, limitar las cuentas y los grupos que tengan privilegios de administrador en los read-only domain controllers. Y tratar de que todas las cuentas privilegiadas estén dentro del grupo que tengamos denegado la replicación. Y en el caso de los read-only domain controllers virtuales, tratar de proteger el Azure ID Connect Server y tratarlo como si fueran, ese es el servicio que corre en un servidor dedicado, sea un controlador full. Porque si nos atacan ese servicio y obtienen la key de read-only domain controller, nos pueden hacer este tipo de ataque. Entonces, conclusiones para cerrar. El ataque, como les mencionaba, funciona tanto para
dominios físicos para controladores de dominios físicos como virtuales. En cuestiones de ataques sobre los controladores virtuales es más extensiva la superficie de ataque porque es más difícil de restringir cómo son los permisos de replicación. Porque la idea de este feature es que los usuarios, o sea, los usuarios autenticados, los usuarios de dominio, puedan loguearse con passwordless. Entonces tiene un poco más de dificultad definir qué grupos se pueden replicar y cuáles no. Después, las cuentas, como lo mencioné, no tienen que estar calladas en el read-only domain controller. Con solo no pertenecer al grupo de denegados en la replicación, se puede atacar. No se necesitan credenciales de administrador, como les mostré, un usuario común como Leandro sin privilegios puede ser utilizado. Es más, si tenemos un listado de usuarios, ni siquiera necesitamos credenciales porque vamos directo a atacar con el parámetro "-t"-tdf a los listados de usuarios que queremos. Y bueno, el ataque necesita que los controladores de dominio tengan versiones actualizadas que soporten este powerless, que son las versiones de Windows 2016 y 2019 con los parches de enero del 2020. Entonces, cerrando, recursos, les dejo unos links de la documentación de Microsoft, en lo cual me basé en esta investigación. Link al repositorio in Packet, donde vamos a subir un pull request con este nuevo ejemplo de Keyless Attack y con la modificación para Secret Dump. Y el link a nuestro blog, a nuestro espacio de blog de Secure Lab, donde vamos a subir un artículo contando todo lo que vimos en esta presentación. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, los espero en el espacio de QA para poder charlar un poco. Y bueno, muchas gracias por sumarse y acompañarme durante esta charla. Nos vemos en un rato.